Buenas tardes. Uno de los datos esperados de la jornada. Ya está el número de la pobreza. Sandra, buenas tardes. Claro, buenas tardes, Pepe, buenas tardes para todos. Así arrancamos, está pasando con la información oficial confirmada. La pobreza alcanzó al 40,6% de las personas, Pepe. Al 31,2% de los hogares en el primer semestre del 2021. Y a la indigencia alcanzó al 10,7% y el 8,2% respectivamente. Y además están los gráficos que indican entonces esta evolución. El número es muy elevado. Se esperaba un número elevado, un porcentaje elevado. Repetimos, según datos del INDEC, la pobreza alcanzó el 40,6%. Sumamos a Sofi Terrible para seguir hablando de esto. Hola, Sofi, información que esperábamos, pero bueno, que viene a confirmar lo que prácticamente se ve todos los días, ¿no? Totalmente, Sandri y Pepe, buenas tardes. A ver, se esperaba, es verdad que se esperaba esta cifra, se esperaba entre un 40 y un 41%. Recuerden que terminamos el primer año de pandemia en un 42% de pobreza, cuando un año atrás, o sea, a fines de 2019, teníamos un 35,5% de pobreza. La pobreza aumentó fuerte durante la pandemia, 42%. A fines de, o sea, el último semestre que se midió, el último semestre de 2020, 42%, ahora 40,6%. ¿Es una baja? Sí, sin dudas. Teníamos 19 millones de pobres hace 6 meses. Ahora tenemos 18,6 millones. Digo, o sea, sí, es un número muy ¿entiende? alto. Claro, es un número muy alto, eso es lo que estoy queriendo decir. Digo, es una baja, obviamente, con respecto a lo que pasaba. Es una buena, está bien, va bajando, es lo que tiene que pasar. Se van abriendo las actividades, se está recuperando un poco el empleo, sobre todo lo que es el informal, el empleo informal, que depende obviamente de que esté abierta la circulación, dispuesta la movilidad para que puedan trabajar. Es una buena noticia que empiece a bajar, pero sigue siendo altísima, 40,6%. Les hice el cálculo, ahí van a ver que dice 11,7 millones de personas pobres. Déjenme que les explique, porque el INDEC mide aglomerados urbanos, grandes centros urbanos. Yo les acabo de hacer el cálculo con los 45,8 millones de argentinos, ¿no? Que es lo que calcula de población total del país. Si haces esa cuenta, trasladás, o sea, extrapolás el 40,6% a toda la población de la Argentina, te estaría dando 18,6 millones de personas pobres hoy en la Argentina. 10,7% la indigencia. A ver, vamos a chequear si esto bajó o subió con respecto, discúlpenme, esto vieron que es en modo borrador, trabajamos acá. Subió un poco la indigencia, por lo que estoy viendo. Pobreza a fines de 2020 teníamos un 42%, indigencia un 10,5%, subió 2 décimas, ¿no? 2 décimas de puntos porcentual. Bueno, 10,7%. vayamos a un sector bien sensible de la ciudadanía. Tiene que ver con los chicos, Sofi, por favor. Dale, vamos a ver qué pasó en el cuadro 3.2. Ahí estamos en la pantalla, perfecto. 3.1 estamos acá. A ver, en el Esta es la población por continente. Claro, en el de abajo, vamos en el de abajo, así nos fijamos cuánto es la pobreza en el caso de los chicos. Fíjense, 0 a 14, 54,3%, bajó un poco, recuerden que estaba por arriba del 57%, pero igual, ¿ven la diferencia del general en 40,6% y cómo afecta a los chicos mucho más? Sí. 14 puntos más. Ahí está. Estás explicando esto. Claro. Estamos, entonces, para volverlo a explicar, para ver si lo... Ahí está marcando el total. Sandra está marcando el total ahí, Sandri. Y mira, Este Sandri, es el total de la pobreza de toda la población. Sí. De este total, la mitad, un poco más de la mitad, son niños Sí, pobres. de 0 a 14 años. al revés es en realidad. A ver. Al revés es. Entre los chicos de 0 a 14 años, el 54% es Ahí está. pobre. Ah, Aquí bien, está el rango perfecto, etario. Es eso, perfecto. más de la mitad de los chicos son pobres. Sí, es un dato sobrecogedor. Ahora, la verdad es que quiero saber si este paliativo que hubo en el número de la pobreza está dado por la cantidad de subsidios que ha dado el gobierno, por los instrumentos que ha generado el gobierno desde las arcas del Estado, no porque haya una mayor y mejor actividad en lo económico, sino por la cantidad de instrumentos para paliar la situación, sobre todo a partir de la pandemia. Sin dudas, obviamente tiene efecto cualquiera de estos programas sociales, te lo dice cualquiera que sepa de pobreza. Sin estos programas, sin estos bonos, la pobreza sería mucho mayor. Recuerden las estimaciones famosas de la UCA de cuánto tendría que haber sido la pobreza, en realidad sin toda esa red de contención. Lo que está pasando, Pepe, también es que cuando se empieza a abrir un poco más la economía, se empieza a mover la gente, empieza a haber movimiento en las calles, lo que sucede es que, obviamente, el empleo informal, pensemos, no sé, alguien que vende algo en el tren, por ejemplo, ¿no? Depende de que haya movimiento, depende de que haya gente en la calle, el que hace changas. No, pero depende de que ni pueda siquiera te construir. vayas Depende, a ese, claro. digo, también los músicos, los artistas, todas las personas que trabajaban
producto del escenario, de la exposición pública, no había movimiento, Claro. no había posibilidad de ingreso de turistas, no hay todavía. Con lo cual, ahí muchas personas pasaron a estar por debajo de la línea de pobreza. O Totalmente. sea, hoy una persona que gana menos de 70.000 pesos es pobre porque no pobre. le alcanza para comer. Entonces, si vos tomás registro de este número de la inflación y entendés que en el bolsillo tenés que ganar más de 70.000 pesos para no ser pobre, yo te cuento, en mi entorno te cuento 10 personas que no llegan a ese número. Mirá, Sandri, ahí te sumo un dato que me parece que pinta bien lo que está pasando en la Argentina. Vos sabés que la gente que se dedica al empleo y también a la pobreza habla de pobres que trabajan o de trabajadores pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que trabajás, podés ser pobre Pero claro, igual, pero porque claro. no llegás a la canasta. Pero Pero- a pesar de trabajar, Pepe, perdóname, Sí, a sí. pesar de trabajar y a pesar de tener hasta 2 trabajos, porque Sí, sí. hoy en día... No cualquiera gana el dinero Pero que claro se que necesita no. para no ser pobre, para no No. caer en la pobreza. Cuidado con ese dato. Es un tema muy preocupante, con uno o con 2 trabajos. Hay veces que trabaja el matrimonio que tiene un puesto de trabajo cada uno y sin embargo a duras penas llegan. Y mantener la canasta y demás es todo un tema. Es todo un tema porque es muy alto el tema y los sueldos no solamente se han depreciado desde el punto de vista de lo que son en dólares y demás, sino que además de cara a la inflación que hay tampoco alcanzan. Claro. Sofi. Y hay números que la gente comúnmente, normalmente no llega. Estaba buscándoles el número de la canasta. ¿Cuánto había dado la canasta? 68.359 pesos. Decime cuánta gente gana ese dinero. 68.539 pesos. Digo, Yo hoy te un decía- salario mínimo son 31.000 pesos, Sandri. O sea, ¿Y un jubilado? y un jubilado, ni hablar, 25.000 pesos de jubilación mínima. Sí. Y cuando vas a los jubilados, hay que decirlo, esta canasta empeora todavía, porque vieron que tienen que pagar además medicamentos. En muchos casos, ok, PAMI Bueno, les da algo gratis, pero Ese también es un tienen que tema. pagar medicamentos. Estalló el precio de los tratamientos. medicamentos. Atención con ese tema, Sofía. Es un día para tratarlo en especial. ¿Cómo no? ¿Cómo Estalló el precio de los medicamentos. Sí, sí, sí. Lisa y llanamente. Sofía, en estos cuadros que nos hablan de cómo entonces se ha registrado el número de la pobreza, lo tenés aquí por regiones. Claro, porque yo les quería mostrar lo que pasó en partidos del Gran Buenos Aires, que no es ni más ni menos que el conurbano. Lo que pasó en el conurbano. Vamos a ver, ¿qué pasó en el conurbano? La pobreza de las personas siempre miramos. Yo sé que parece difícil de entender si lo mirás así, pero si los voy guiando van a ver que A ver. llegamos fácilmente. A ver, van a pobreza y personas. ¿Ven lo que pasó en el partidos del GBA, que es conurbano? 45,3%. Por arriba, de nuevo, del promedio general. Por arriba del promedio general. Estamos acá. A ver. Claro, ahí va. Ponchame, así muestro lo que está mirando Sofi. Correcto. Entonces, GBA, partidos de GBA, 45,3%. personas pobres. Claro. ¿Sí? Por arriba del índice de pobreza, que lo estamos viendo en pantalla, del 40,6%. ¿Por qué los llevé a estos 2 detalles? Porque siempre los niños son los que más sufren la pobreza y en el conurbano es también donde más se nota, ¿no?, la pobreza fuerte, cuando hay periodos muy, digamos, llanos en la economía o caídas o valles, se nota enseguida lo que pasa en el conurbano, sube muy fuerte la pobreza en el conurbano, llegó a estar arriba del 51% durante la pandemia. Ahora fíjense cómo fue recuperando. También tiene que ver con esto de que reabren las actividades. Y vamos ¿se a dan la cuenta? provincia a la región de Cuyo. A ver. En Cuyo destaca el Gran Mendoza, por ejemplo, que está en un 43,7%, que es muy Sí. fuerte. Pero mira el Gran San Luis. El Gran San Luis está en 45,4. 44,3 ahí, Pepe, ¿no? Entonces el de Sí. abajo, Eso es noreste. región noreste. Sí, Está bien. Sí. No, a ver, el INDEC cómo mide por regiones y después va midiendo, como les contaba, los centros urbanos de esas regiones. Por eso vemos los centros urbanos, ¿eh? Bueno. Bien.